Seguimos con el programa Tus Derechos, analizando una sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional sobre la ley que reforma la carrera pública magisterial. Y vamos a seguir incidiendo en el acceso a esta carrera. Y para ello nos acompaña el doctor Mijaíl Mendoza. Él es abogado experto en Derecho Constitucional, a quien tenemos el gusto de recibir en Tus Derechos. Muy buenos días. Dispuesto a poder comentar la sentencia, que es de suma relevancia en la medida de que es la tercera sentencia que el tribunal expide sobre esta polémica ley. Muy bien, muchas gracias. Sí, de hecho, el acceso a la carrera pública magisterial determina que la controversia gira alrededor de quienes pueden postular para ser maestros de nuestros hijos, de los jóvenes de este país. Y estamos hablando entonces de que la ley fijó algunas determinaciones o algunas prohibiciones, de tal manera que es válido afirmar que según esa ley, determinada gente no puede postular a la carrera pública magisterial. ¿Qué reflexión le merece esta disposición ligada con lo que finalmente el tribunal se pronuncia, ¿no? Claro, en efecto. El artículo 18, inciso literal 1D de esta ley, es la que establece que los profesores que han de postular a la carrera pública magisterial, para poder postular válidamente, no deben haber haber sido condenados, ¿no? Ni estar incursos en el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios o delitos de tráfico ilícito de drogas, ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra derechos fundamentales, el patrimonio, o haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos. Entonces, lo que el tribunal ha sostenido al respecto es que esta norma es constitucional en términos generales. Sin embargo, vale la pena aclarar que ha sido la única disposición de las 24 disposiciones impugnadas en la demanda, la única que ha sido declarada inconstitucional en un extremo específico, ¿no? Entonces, vamos a ir, si me permite, poco a poco, porque de hecho el panorama es interesante en la medida que podemos decir en principio que ni terroristas, ni violadores, ni terroristas que han sido condenados como tales, ni violadores que han sido condenados como tales, que probablemente ya, no probablemente, que ya cumplieron su condena, pero, y por lo tanto uno pensaría en principio que estén rehabilitados, aún en ese supuesto, estos terroristas y estos violadores y estos apologetas del terrorismo y estos sentenciados por corrupción, ellos no pueden siquiera postular para ser profesores de los colegios públicos. ¿Es así? En efecto, el Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de esta norma en el entendido de que la finalidad o justificación de esta reside en el artículo 4 de la Constitución, en establecer una protección especial al caso de los menores, que son precisamente las personas en proceso de formación, y teniendo en cuenta también el artículo 15 y 14 de la Constitución, ¿no? En especial el 14, que establece que el proceso educativo debe darse en el marco del respeto de los principios constitucionales, y previendo sobre todo el hecho de que las personas que han de impartir educación han de tener, diríamos, una identificación con el sistema democrático y no haber sido precisamente personas que hayan sido condenadas por delitos como los que se mencionan en la ley. De tal manera que estamos ante un aparente conflicto, ¿no? Porque por un lado los demandantes han dicho, se está vulnerando mi presunción de inocencia en la medida que yo ya pagué mi deuda con la sociedad, y por otro lado, la otra posición es que encuentra asidero en esta restricción de derechos, porque básicamente están diciendo lo que queremos proteger es por encima de todo a nuestros hijos, a fin de que no sean enseñados por gente que ha tenido estos graves problemas en su vida pasada, ¿no? Y es una suerte de justificación de esta ley dada. Claro, en efecto, el tribunal aborda también la temática de en qué medida podría colidir o poner en conflicto el artículo 131, inciso 22, que establece que el régimen penitenciario tiene como objeto la resocialización de la persona ya condenada entonces, y por otro lado el derecho a la educación de las personas. Y el tribunal ha dicho que esta norma en absoluto impide de que el Estado pueda implementar políticas públicas orientadas a la resocialización de la persona condenada.
Pero está claro que, digamos, la internalización de patrones ideológicos por personas condenadas por el delito de terrorismo, por ejemplo, implicaría una difícil o una remota posibilidad de asunción de valores democráticos, de modo tal que la posibilidad de una resocialización de forma tal que pudieran ver estos docentes reincorporarse plenamente a la actividad docente, se hace prácticamente imposible. Entonces, en ese entendido, lo que el tribunal ha justificado es que la restricción o la restricción de esta posibilidad de resocialización se justifica con el elevado grado de protección del menor, de los educandos, que se logra con la imposibilidad de que las personas condenadas por estos delitos vuelvan a ejercer docencia. Ahora bien, eso queda claro, aquel que ha sido condenado, no importa que ya el plazo de la condena se cumplió, no puede ingresar a las aulas si ha sido condenado por terrorismo. Pero la norma también hablaba de que estas personas quedaban prohibidos en principio si estaban incursos en problemas vinculados al tema de terrorismo, de violación, de corrupción de funcionarios, de apología de terrorismo. Y sobre eso el tribunal sí ha hecho una precisión que nos gustaría que la comparta con todos. Claro, en efecto, como decía, de los 24 dispositivos de la norma impugnados en cuanto a su constitucionalidad, esta ha sido la única que ha sido declarada inconstitucional precisamente en este extremo. Cuando la norma establece a las personas como requisito para acceder a la carrera pública, dice no haber sido condenado ni estar incurso. Entonces, cuando la norma se establece al no estar incurso, se plantea el problema del principio de tipicidad, que establece que todas las normas que tengan que restringir derechos fundamentales o establecer sanciones tengan que prever de la forma más específica posible aquellas conductas que puedan ser constitutivas de delito y que eventualmente puedan justificar restricción de derechos. En este caso, la restricción de poder postular a la carrera magisterial. Claro, un asunto que nos permita tener clarísima, con mucha claridad, saber a qué atener. ¿No? Tener una suerte de determinación de la conducta que está prohibida. Y claro, cuando a alguien se le dice estar incurso, pues queda una sensación de vaguedad, ¿no? Porque no sabemos exactamente si, digamos que yo tengo un problema con usted y no quiero que postule la carrera pública magisterial, lo denuncio y digo que usted es terrorista. Entonces, claro, con eso lo excluyo inmediatamente si es que la ley no se hubiera declarado inconstitucional. Así es, el problema que queda indeterminado, y es el problema de la ausencia de la satisfacción del principio de tipicidad, es que no está especificado a qué se refiere con estar incurso, a una mera sindicación, a un proceso ya en la etapa del Ministerio Público, investigación preliminar, o es que implica ya un proceso en sede de investigación preparatoria ante un juzgado. Entonces, esta indeterminación es contra el principio de tipicidad y es esa la justificación que ha considerado el tribunal pertinente a efectos de declarar inconstitucional únicamente ese extremo, de modo tal que la norma es constitucional en cuanto al resto de los aspectos, quedando simplemente descartado este extremo antes mencionado. Muy bien, agradecemos mucho al doctor Mendoza por estas reflexiones. Acabamos de ver una sentencia en la cual el Estado se defiende, el Estado constitucional se defiende para proteger la democracia en su sistema.